escalones hasta llegar a... Ahí está. Como decía, hablamos de la escalera de la autoestima, 5 palabras eh, que nos guiaba a pensar desde adentro hacia afuera, a repensar las cosas y a reflexionar sobre nuestros hechos. Y esas palabras venían con algunas preguntas y en eso nos quedamos y nos quedamos con que la autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos y la relación que tenemos, interna y exteriorizada, obviamente. Así que, dicho esto, quiero continuar y, como les decía la vez pasada, hay distintas clases, hay tipos de autoestima. Hay varios, pero vamos a trabajar solamente 3 para darles un pantallazo general para que entendamos que no todos tenemos una autoestima parecida. Así que, ¿de dónde viene la autoestima? La autoestima que nosotros tenemos viene de la imagen infantil y de lo que escuchamos de nuestro entorno, de nuestros padres y de personas significativas a nosotros, es decir, escuela, amigos, y esos factores hacen de nosotros y en nosotros una identidad inicial en nuestra infancia. Con el devenir del tiempo, con el paso del tiempo que hacemos, vamos aprendiendo más cosas y vamos tomando y fortaleciendo esa identidad que todos tenemos, ¿no? Entonces ahí aparece el así soy yo, así me quiero, esto me cuesta, esto me falta. Algunos se quieren mucho, otros se quieren exageradamente más y otros hay por el medio y hay gente que se quiere poco. Ninguna de las cosas está mal, ¿por qué? Porque es la historia que nos contaron de quiénes somos y después nosotros aprendimos y nos creímos esa historia. Por eso es tan importante esa escalera de la cual yo les hablaba, de conocerse, de aceptarse, de aprender a evaluarse y de respetarse. Y dicho esto, vamos a trabajar con 3 modelos de autoestima. Quiero explicarle 3 modelos simplemente. Y una es la exagerada o la autoestima alta. Después está la adecuada y la autoestima baja. ¿Y de qué se trata la autoestima exagerada o alta? Las personas con autoestima alta o exagerada, mejor dicho, se creen perfectos y habitualmente son tan perfectos que tienen la actitud de menospreciar a las personas, al entorno, y no reciben de manera positiva la crítica. Porque hagamos un paréntesis, muchísimas veces la observación del otro para con nosotros mismos es necesario porque uno aprende. Si una persona está observando algo en mí y me está diciendo, esto no está tan bien, y me lo dice una persona, y me lo dicen 2, y me lo dicen 3, y me lo dicen 5, y me lo dice todo mi entorno y aquel que me conozca. Sin embargo, yo digo, no, así soy y así me quedo. Significa que en ese momento estoy tomando una postura de una autoestima exagerada, porque me creo más importante de lo que soy. No tengo el valor real de mí mismo. Tengo una autoestima inflada. Me considero que sé más que el resto de la gente. Y este tipo de personas tiene una, una manera de relacionarse de manera prepotente con los demás, egoísta también. Y yo les decía la vez pasada de que cada tipo de estima, de autoestima que tenemos, genera un estilo de comunicación. La gente con autoestima exagerada lo que hace es tener una comunicación agresiva con los demás, con su entorno. ¿Por qué?
porque menosprecia al otro, siempre se considera más importante lo que dice de sí mismo que lo que puede llegar a escuchar. Entonces estas personas comunican de manera agresiva, de manera desagradable. Diríamos nosotros comúnmente son personas difíciles de llevar. Y no siempre, por eso hablábamos la vez pasada, no siempre son conscientes de esta actitud, o algunos sí, pero en el caso de nosotros que estamos aprendiendo, eh, estas personas que tienen una actitud exagerada del favor de sí mismo, de que yo me creo muy importante, soy el más importante, soy el más lindo, y hagamos un paréntesis, los hombres tienden a tener esa conducta, y no es hablar mal de los hombres, sino que ellos se miran al espejo y siempre se ven hermosos. Y ellos dicen, yo soy el más hermoso, y tienen esa actitud y se paran y tienen una postura. Y muchas veces me he fijado en los hombres de mi vida y he dicho, pero debería copiarme esa actitud, porque en esa parte está bien, pero no es aceptable que tengan una manera despectiva de tratar a los demás o una comunicación agresiva. Vamos a la segunda, que es la adecuada. Las personas con la autoestima adecuada son seguras de sí mismas, tienden a ser optimistas, a diferencia de la autoestima exagerada. La primera era egoísta y la autoestima adecuada es optimista. Y la conversación, la manera de comunicarse es asertiva, es acertada. Entonces, las personas que tienen una autoestima adecuada saben saber decir, es decir, comunican las cosas de manera acertada, amable, gentilmente, son personas positivas y son seguras de sí mismos y no tienen temor alguno para comunicar o hacer saber sus verdades sin ofender a nadie y tampoco sin sentirse mal, porque estas personas pueden tener una opinión completamente diferente a la postura de con quienes están conversando o lo rodean. Sin embargo, tienen la seguridad de sus habilidades y de su identidad, de tal modo que se sienten seguros para poder comunicar de manera acertada aún los desacuerdos, aún las opiniones diferentes. Y no dependen de los demás, no dependen de la aprobación de los demás. Es decir, que son personas con las cuales a uno les gusta estar. ¿Por qué? Porque puede tener una conversación amplia, una conversación amena, y no necesariamente discutir, aun cuando se está aun cuando se está en desacuerdo. No sé si me explico. Y estas personas que son optimistas tienden a dar, a ayudar, son colaborativas, participativas, siempre tratan de darle posibilidad a las otras personas, exaltando el valor y respetando a los demás. Entonces, la autoestima adecuada, esa sería la ideal. Y para continuar está la autoestima baja. Y la autoestima baja son las personas que se sienten indignos de todo. Se sienten poco valorados, se sienten poco respetados, se sienten mal consigo mismos. Son personas inseguras, que a veces tienen temor hasta expresar lo que piensan. Habitualmente se postergan, eh, se dejan de lado, están ahí a lo último, a la expectativa de qué dirán los demás, antes de expresar su propia opinión. ¿Por qué? Porque se siente indigno y desvalorado. Tienen poco valor de sí mismo y eso los hace sentir vulnerables, los hace sentir frágiles, los hace sentir mal. Y obviamente que una persona que se desvalora
Eh, Hay veces que se siente que no se aprecia, no reconoce sus talentos, no reconoce sus valores, no reconoce lo positivo de su propia vida y son pesimistas. Habitualmente todo lo ven mal. En algunos casos, por eso yo decía que hay variables, hay autoestima baja, que en el caso autoestima baja estable, que se mantienen en esta línea, pesimismo, poco de valor de sí mismo, eh, temerosos, inseguros, ansiosos, pero también cuando se ponen, además de tener una autoestima baja, baja e inestable, tienden a deprimirse más de la cuenta y tienen una tendencia a la depresión, y eso ya se torna en una patología, en un problema para la persona. Lo mismo sucede en la variable de la autoestima exagerada o alta, cuando las variables son exagerada alta y exagerada baja. ¿Cuál es la exagerada baja? La autoestima exagerada baja quiere decir que hay días que aquel que se siente todopoderoso, algo le salió mal y se deprime y se siente que no vale nada, que no tiene poder sobre las cosas y se echa para abajo. Por eso es tan importante reconocer y tomar conciencia y pensar de una manera, razonable. ¿Cuál es la estima que tengo de mí misma? ¿Cuál es el valor que me doy? Y a todos nos pasa que cuando escuchamos una charla o definiciones, uno se va reconociendo en estas cuestiones. Y es bueno reconocernos, ¿por qué? Porque despierta nuestra conciencia, despierta nuestro ser. ¿Para qué? Para poder tomar acción y cambiar esto que nos resulta incómodo. Porque en el caso de tener una autoestima inflada, exagerada, alta, no es positivo. ¿Por qué? Porque terminamos maltratando a todo el mundo. Y después este tipo de personas se sienten solas, no comprenden, porque cuando reflexionan sobre sus hechos en algún momento, por más egoísta que sea, va a ver la diferencia de que la gente se aleja de ellos. Y en el caso de la autoestima baja, lo mismo, por querer complacer a los demás, deja de ser uno mismo, rescinde sus planes, rescinde sus deseos, rescinde todo lo que tenga que ver con el crecimiento y el desarrollo personal y su propio deseo personal. Así que, repasando, la autoestima exagerada tiene una conversación agresiva, la adecuada tiene una conversación asertiva y la autoestima baja tiene una conversación pasiva. Y la conversación pasiva es esa que les estaba hablando. No se anima a decir su pensamiento por temor a herir la sensibilidad de otros. Entonces se guarda lo que siente. Y eso también produce resentimiento, produce una inseguridad que va creciendo. Y estas fluctuaciones que yo les dije, estas combinaciones de altas y bajas, también en el caso de la autoestima baja, eh, cuando es baja, inestable, el tipo de conversación que genera es pasivo-agresiva, que yo ya les había hablado de eso hace tiempo, y esta conversación pasivo-agresiva es, bueno, eh, para dar un ejemplo, son personas que dicen las cosas pero la intencionalidad de lo que están diciendo es otra. Es decir, para dar un ejemplo entendible, uno le pregunta y le dice, ¿está todo bien lo que acordamos? Y esa persona va a decir, ah, sí, está todo bien. Y después se va a ir a otro espacio y va a hablar con otra persona y dice, ah, no, pero yo no estoy de acuerdo. Y va a empezar a decir todo lo que se guardó. Entonces, esa es una actitud
y un estilo de comunicación pasivo-agresivo. Entonces, es para pensarlo, ¿no es así? Lo bueno es que estamos despertando conciencia, mujeres, y eso es valioso. Y una de las cosas que es sumamente necesario, porque cuando uno tiene el valor de sí misma que debe de tener, la autoestima adecuada, eh, entiende que puede comunicar de manera adecuada. Entonces, cuando uno comunica adecuadamente, lo que sucede es que se siente mejor. Ahí empieza a crecer el poder de uno. Uno se siente empoderado. ¿Por qué? Porque aprende, porque busca desarrollar su entendimiento, sus conocimientos, y le es fácil intercambiar opiniones, decisiones, y desde ahí tomar acciones. ¿Para qué? Para aportarse valor a sí mismo. Porque ¿qué están haciendo ustedes? Están dándonos la oportunidad de compartir con nosotros este espacio para compartir conocimiento. ¿Y qué estamos haciendo? Nosotras compartiendo estos valores que hemos aprendido. ¿Para qué? Para que aquellos que se descubran en cualquiera de estas áreas sepan que hay maneras de mejorar, que a veces como mujeres que tenemos muchas responsabilidades nos guardamos las cosas y después dicen algunas personas, tendemos a reventar, a ampliar nuestro enojo, como si fuéramos una bomba de tiempo. Y no pasa porque somos malas personas, pasa porque ni siquiera nos conocemos lo suficiente para aceptar y empezar a trabajar el cómo comunicamos estos enojos, cómo encontramos canal o vías de liberación. Entonces, es sumamente importante tener una conexión o un cable a tierra, se dice habitualmente. ¿Para qué? Para tomarnos 5 minutos y pensar. Entonces, para estas cosas, hay gente que hace arte, hay gente que va a hacer, que baila, otras que va al gimnasio, hay otras que comparten, no sé, momentos con la familia. Cada una conoce el modo de hacer catarsis y bajar un poco los ánimos. En mi caso, yo aprendí a través de la espiritualidad a conocerme un poco más, y una de las cosas que les compartí la vez pasada es que también existe una pirámide de necesidades humanas. ¿Qué necesita un ser humano para sentirse pleno y sentirse feliz? Porque todo ser humano necesita y buscamos un equilibrio. No estar contento como si fuera nuestro cumpleaños todos los días, sino estar feliz es sentirse pleno y en equilibrio con todo lo que nos rodea y con todo lo que tenemos. A eso nos referimos cuando decimos estar feliz. ¿Por qué? Porque estamos conformes con todo lo que hemos logrado. Y por eso son necesarias estas palabras poderosas que transforman nuestra vida y nos ayuda a reflexionar. Y cualquier pregunta que tengan, anótenla y que lo vamos a estar trabajando, vamos a contestar y para eso estamos. Entonces, para continuar, tengo un montón de ayuda de memoria y ustedes me estarán mirando. eh, esta pirámide de las necesidades humanas son 5. Me gusta enumerar las cosas porque es más fácil. Y una de las necesidades humanas, según un autor que se llama Maslow, eh, la necesidad básica de la supervivencia. Esa es una. La supervivencia es necesaria. La segunda es la seguridad y protección. La tercera es las necesidades sociales como la pertenencia y el amor. La cuarta necesidad es la necesidad de estima, de que otros nos valoren. ¿Por qué? Porque somos seres sociables. Y la quinta necesidad de la humanidad es la autorrealización y la espiritualidad.
Y quiero desarrollar un poquitito de cada una de estas cosas. La primera necesidad se refiere a la alimentación, a la respiración y al descanso. Y cuando yo leía todo esto y decía necesidad de respiración, acto seguido, todos pensamos que es automático y está para ser utilizado en la Tierra, ¿no? Pero es necesario saber que hay gente que no respira por sí solo. Ese día que yo venía leyendo en el colectivo, justo apareció un señor con un respirador en mi camino. Entonces, es para que yo entendiera. Y lo comparto con ustedes porque seguramente cuando yo dije necesidad de respiración, reaccionaron igual que yo. Y la necesidad de respirar es sumamente importante. Y nosotros que lo hacemos sin ayuda mecánica, es algo para agradecer, es un motivo para agradecer. Y el descanso, el descanso. ¿Cuántas veces no descansamos como corresponde? Cuando somos mamá parece que tuviéramos, no sé, estamos en alerta todo el tiempo. Después nos queda esa costumbre a lo largo de nuestra vida. Y ni qué decir si trabajamos de noche, porque hay personas que trabajamos de noche y estamos como muy expectantes, ¿no? Nos cuesta descansar. Pero esa es una necesidad humana básica, mujeres. Es necesario apreciar la respiración, eh, es necesario apreciar el descanso, es sumamente necesario. Y la seguridad es el segundo pilar. Uno necesita estar protegido, uno nace en un seno familiar, más allá de qué suceda después. Hay personas responsables que nos protegen, que nos cuidan y que nos enseñan a poner en práctica todo lo que ellos aprendieron. Desde ahí parte la autoestima, desde esos valores, desde esas personas que estuvieron en nuestra primera etapa y nos acompañaron en la vida. Y sí existe un padre y una madre, pero no todas las familias son iguales. Muchas personas son criados por otras personas que no son los padres y se agradece igual porque esa protección la necesitamos. Es sumamente necesario esa protección. Y uno de los autores, que es William James, escribió esto en 1890 y quiero leérselos de manera textual. Y dice que la autoestima era la relación entre éxito y pretensiones del individuo, por lo que si los éxitos son mayores y las pretensiones, la autoestima sube, y si no, y si son menores los éxitos, la autoestima baja. Y dice otro autor, eh, el autor Carl Roger dice en 1967, define a la autoestima como un conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refiere al sujeto y señala que es lo que el sujeto reconoce como descriptivo de sí mismo y persiste como dato de su identidad. ¿Saben por qué leí esto? Porque en 1890 alguien pensaba que era importante el valor que uno tiene de sí mismo. En esa época la gente no pensaba mucho así, pero qué bueno que había alguien que ya puso los ojos en el desarrollo de de nuestra identidad y de nuestra seguridad. Y después más adelante, el que cita en el 67 es mucho más actual y él aclara que es la percepción cambiante de nosotros mismos. Y esa percepción cambia precisamente porque uno va aprendiendo, va adquiriendo cosas y va desechando otras que no le sirven. Entonces esa es una ventaja maravillosa que tenemos nosotros. Entonces, continuando con la enumeración, la necesidad de estima
decía en el cuarto punto, la necesidad de ser querido, apreciado, eh, las necesidades sociales como pertenencia y el amor. Es sumamente necesario aprender a socializar. Cuando uno está creciendo, a veces practica a solas cómo va a conversar con el otro. No sé si a ustedes les pasó alguna vez aprender a conversar o tener una conversación con un adulto cuando uno es chico. Cuando pasan los años y uno se prepara en la vida, también ante una entrevista pasa eso. Uno se imagina esa situación, se imagina ese escenario, practica. Por eso es necesario aprender a socializar, porque fortalece nuestra identidad y nos da esa seguridad de poder expresarnos libremente. Porque una cosa que sucede en las entrevistas en la actualidad, en teoría, según recursos humanos, nosotros tenemos que ofrecer qué podemos aportar a la empresa, qué podemos aportarle al otro, qué capacidad tenemos disponible para ofrecer. Y eso solamente se desarrolla en nosotros cuando tenemos una pertenencia social, cuando estamos seguros quiénes somos y avanzamos en la vida. Y la quinta necesidad es la autorrealización y la espiritualidad. La autorrealización y la espiritualidad. Vamos a empezar por la espiritualidad. Es sumamente necesario comprender y entender que el ser humano es un ser lógico, único e irrepetible, que tiene la capacidad de decidir. Y hay un montón de opciones que le favorecen el crecimiento en la vida. Por eso una gran mayoría de nosotros tiene una identidad espiritual, muchos por herencia de familia, pero se puede ir creciendo y aprendiendo otras cosas y tomando otra forma de ejercer la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Sino entender que hay alguien superior a nosotros, y a mí me gusta pensar que nos dio el privilegio de pasear por la tierra un ratito. Entonces, en mi paseo por la tierra, tengo que tener esas necesidades básicas, la protección de que alguien me cuida, de que alguien me ofrece comida, techo, que me enseña a caminar en la vida, que me protege, que me da la posibilidad de socializar en la escuela y en demás lugares, y que me hace saber que soy amada, que soy respetada, que soy querida. Dicho esto, cada uno puede tomar el camino que desea, con el que se encuentre, para llegar a la fuente mayor, que es alguien más grande que uno. En mi caso, Dios. En otros casos será el universo. Y no importa, eso no está en tela de discusión. Lo bueno es que uno sabe y se ancla en un ser superior. ¿Para qué? Para sentir también esa protección espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual nos da una fuerza interior, porque esa fuerza espiritual de la que habla el autor no dice religión, sino un poder interior que saca lo mejor de nosotros. Y eso me encantó. Y la necesidad de autorrealización, ¿qué es? Que tenemos que tener un plan de vida. Es sumamente necesario saber qué queremos en la vida y qué acciones vamos a tomar para decidir llegar a ese objetivo. Pero no voy a ser feliz cuando llegue a ese objetivo. Voy a ser feliz porque tengo un plan y voy a trabajar para llegar a ese objetivo. Y en el mientras tanto voy a aprender, voy a fortalecerme, si me caigo me voy a levantar. ¿Para qué? Para llegar a ese objetivo y para aceptar un desafío conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo tracé un objetivo, hice un plan y me puse en campaña para hacer algo, construir una familia, aceptar un desafío, un trabajo, todo junto. Cada una de nosotras tiene un plan de vida. Y si no, y si dice que no tiene,
póngase a pensar, vea todo lo que tiene y va a ver qué maravilloso plan hizo y tal vez no se puso a escribirlo, pero sí tenemos un plan de vida. Por eso es sumamente necesario que cuando pasan cosas negativas en nuestra vida, si nos está costando superarlo, anclarse en la espiritualidad y en ese plan de vida. Eso me va a obligar a tomar fuerza, a seguir trabajando y a ver en mi entorno que hay muchísimas personas a las cuales le importo y tienen mucho amor para mí y conmigo y yo con ellos. Entonces, ese es mi motor, ese es mi motivación para la vida, el plan de vida que tengo a concretar. Y y voy a cerrar con esto. Eh, la doctora Marian Rojas, que es una psiquiatra de renombre, ella dice que todo parte desde el amor y que uno existe en la tierra porque alguien nos amó antes y entonces nacimos en un seno familiar y alguien nos dio amor. Cuando uno recibe ese amor, no tiene otro remedio más que compartirlo con los demás. Y entonces eso los hace sentir plenos, los hace trabajar en esto que acabo de decir, el plan de vida, el mejorarse a sí mismo. Y, y eso me gustó, por eso lo traje para compartir. Y voy a cerrar con esto. Eh, una señora de 80 años que trabajó 40 años como psicóloga social me dijo, descubrí en toda mi vida, en mis años de carrera, trabajando con lo social, que la gente feliz es más buena. Entonces la gente, si sabe cuál es su plan de vida, sabe para dónde ir y cómo ser feliz. Pero en el camino, si es feliz, es mucha mejor persona. Y me encantó esto. Así que con eso cierro, mujeres. Espero haber sido clara y cualquier duda está abierta, está abierta la conversación para cada una de ustedes.